Hola mi gente, aquí estamos otra vez. El fuego ha seguido encendido, nunca se ha ido. Cuando parece que se está acabando, viene Alba y le da más amor y cariño y los reinicia. A pesar de la lluvia, a pesar de la humedad, ahí está. Aunque a veces no se vea, ahí está. Cuando menos se ve, más se ve su humo. Así es el recuerdo de la María Magdalena. Mientras más trataron de borrarla, más famosa la hicieron. Aunque la hayan tratado de desacreditar, aunque la hayan querido hacer pasar como prostituta, aunque la hayan querido minimizar su contribución, todavía hemos podido retener la evidencia de su existencia y de todas las contribuciones que hizo al cristianismo y a la construcción de la comunidad del movimiento de Jesús el Cristo. Entonces, es mi turno ahora de compartirles. Mi nombre es Liz Valle, a veces reverenda, a veces no. Yo soy la reverenda Liz Valle y a veces me he visto de Sofía Divinitris, que soy yo. Y de lo que les voy a estar compartiendo es sobre mi proceso creativo o la inspiración, el impacto que la María Magdalena ha hecho en mi vida. Voy a hacer entonces una aclaración de entrada. Como ya hemos escuchado durante todo el día, María Magdalena realmente no hay evidencia en la Biblia que sea una prostituta. Y fue la tradición, y específicamente el sermón de Gregorio en el siglo V, que, que la confundió o las pegó, ¿no? Dijo que era la misma persona, la mujer que ungió los pies de Jesús y María Magdalena. Entonces, yo pasé por ese proceso educativo cuando fui a la universidad también, pues bueno, tarde en el proceso de ir al seminario porque ya yo había terminado mi, mi maestría en divinidad y ya me habían ordenado como ministro de la palabra y los sacramentos en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América. Cuando voy a hacer el doctorado, yo entré interesada en la dicotomía que sentía yo como una imposición de la iglesia cristiana, no solamente la católica romana. Yo no conozco mucho de la tradición católica romana, soy de tradición protestante, reformada, específicamente presbiteriana, cuarta generación. Mi mamá es ministro en la misma denominación, mi papá fue lo que le llamamos un anciano gobernante, y mi abuela, la mamá de mi papá, también lo fue. Mi abuelo sirvió en la iglesia por muchísimos años también. Y, y bueno, 4 generaciones ya, soy yo la cuarta en la iglesia presbiteriana. Conozco muy poco de la iglesia católica romana, pero sí sabemos que en muchas culturas latinoamericanas el catolicismo es prácticamente parte de la cultura latinoamericana. Por lo menos en Puerto Rico ese es bastante el caso, que está toda, a pesar, bien interesantemente, ¿no? Porque a pesar de que nos enseñan, como a los protestantes nos enseñan muchas veces que los católicos romanos no son cristianos y viceversa, los católicos romanos le enseñan a su gente que las iglesias, que ellos son la única iglesia verdadera, la única iglesia cristiana verdadera, y a los pentecostales también les enseñan que ellos son la única iglesia santa y salva. Entonces les enseñan a no relacionarse con otras iglesias cristianas, lo que yo conozco bajo el nombre de ecumenismo. Aún así, todo eso está mezclado. Y está tan mezclado al punto que cuando yo era adolescente me llamaban presbicostal. Al punto que cuando yo fui a Brasil en el 2009-2010, nos llevaron como parte de un curso del seminario a una procesión católica y yo iba detrás de ellos y ellos estaban recitando en portugués, pero yo reconocí lo que estaban recitando y empecé a recitarlo con ellos y es un rezo católico a la Virgen María, que nosotros los protestantes no hacemos esas cosas, ¿verdad? Y yo me lo sabía de memoria y de momento yo me di cuenta, ¿cómo? Si yo no soy católica romana, ¿cómo yo me sé esto de memoria? Bueno, volviendo a mis estudios, estoy yo ahí, mi segundo año de estudios doctorales, no conocía nada más que esta dicotomía de María, la Madre de Jesús, como virgen. Sí que sí, en mi tradición no decíamos que había sido virgen para siempre, sino que
ella había tenido otros hijos y probablemente tuvo relaciones sexuales con su esposo. ¿Cómo va a tener hijos si no? De otra forma. Entonces, que está en la Biblia, que Jesús tenía hermanos. Tengo esa imagen de la Virgen María, pero de todas maneras es tan alto esa imagen que nos ponen, que nos presentan de ser mujer, ese modelo a seguir de ser mujer, y el contrario, que es María Magdalena como prostituta. Esos son los dos que yo estaba luchando. Y entonces sentirme que las mujeres reales, de carne y hueso, comunes y corrientes, que están toda su vida en la iglesia o que no están toda su vida en la iglesia porque son normales, comunes y corrientes, no pueden realmente vivir a ninguno de los dos. Esos dos extremos, desde mi punto de vista, no son reales. Y con eso yo estaba batallando cuando me matriculo en este curso de Eva, María Magdalena y María la Madre de Jesús. Y ahí fue que empecé a conocer las cosas que hemos estado aprendiendo hoy, y no todas ellas, porque yo he aprendido muchísimo hoy, le doy las gracias a las teólogas que están. Y ahí fue que entonces empezó mi labor de crear obras de teatro en los que María Magdalena hace su aparición. Voy a compartir con ustedes unos como 3 diferentes obras de teatro y una presentación que hice en una de las clases. Así que les comparto estas 4 obras salidas de mi ser, criaturas engendradas dentro de mí por todos estos nuevos conocimientos. Y la aclaración es que yo entro a todo este mundo de conocimiento desde María la Madre de Jesús a María Magdalena, espérate, si a María Magdalena la están confundiendo con una prostituta porque por ese texto de la mujer que ungió los pies de Jesús, que dice que era de la ciudad y pecadora, que aún así eso no es necesariamente significa que esa mujer de la cual no sabemos el nombre fuera prostituta. Yo empecé a pensar en esa otra mujer. Así que casi todo lo que yo voy a estar hablando no es de María Magdalena per se, sino de esa otra mujer de la cual no sabemos el nombre y de la cual se habla en Lucas 8. Y ya mismo nos vamos a dar cuenta por qué lo hice así. Pero eventualmente, la razón por la que yo lo hice así, una de ellas es que la tradición, o sea, muchos de ustedes que se han conectado hoy no sabían esto, ¿no? La mayoría de las personas asocian María Magdalena prostituta. Entonces, o asocian la mujer que ungió los pies de Jesús es María Magdalena. Y hay una razón histórica para eso, una razón canónica para eso y todo eso, pero como bien dijo Katia al inicio del día, la profesora Katia Isabel Castro, o Flores Castro Flores, ella nos comentó que a fin de cuentas la historia de todas nosotras, y creo que no fue la única teóloga durante el día que dijo, pero es que nos hacen eso mismo a todas las mujeres nos tratan de desacreditar, a todas las mujeres nos dan títulos menores de lo que realmente es el trabajo que estamos haciendo. Así que eventualmente yo empecé a llamar a este personaje que está en Lucas, que fue la mujer que ungió los pies de Jesús, pero yo me enfoqué en el de Lucas, como MM, en honor a muchas mujeres. María Magdalena, que representa a muchas mujeres. Y me protejo o me aprovecho de la ambigüedad y de la falta de conocimiento que hay en el mundo. Me meto ahí en esa ambigüedad de que estas eran 2 mujeres, pero tradicionalmente se piensa que es una sola, y ahí juego con eso para crear estas obras teatrales y esta presentación que voy a compartir con ustedes. La primera obra teatral yo la creé para hacer un sermón, y yo la hice de la misma manera que yo hago un sermón, es decir, que yo estudié el texto bíblico primero y decidí o encontré cuál era el mensaje que íbamos a compartir, y entonces a base de eso creé una pieza de teatro. Y esa pieza de teatro se llama, bueno, ya la terminamos de presentar, se llamaba Hospitalidad Perturbadora. Esa obra se presentó en 3 lugares diferentes, en la universidad donde yo estudiaba, que es una universidad
bastante progresiva en términos de su pensamiento, no conservadora. Al frente de la calle estaba una iglesia que acá le llamamos de Torre Alta, una iglesia muy grande, muy bonita, de muchísimos miembros, muy bien acomodada y de muchas personas blancas y ricas también. Y también se presentó y esas dos cosas están en Nashville, Tennessee, que es en el sur de los Estados Unidos, con una historia de segregación racial muy larga y que hasta el día llega y que llega, como sabemos bien, estamos viviendo todavía hasta este momento, como sabe bien el mundo entero, al punto tal que las personas afroamericanas o de tez negra, que se asume que son afroamericanas y no siempre lo son, pueden ser africanas o pueden ser afrocaribeñas o pueden ser latinoamericanas o pueden ser un montón de cosas que no necesariamente son afroamericanas, pero si se ve la piel negra son personas que están a riesgo de muerte en las calles en el país de los Estados Unidos de América hasta este día. Así que en ese contexto se creó esta primera pieza, pero que esta pieza también fue traducida y presentada en San Sebastián, Puerto Rico, adaptada también para su presentación allá. Las personas de estas comunidades de fe, donde se iba a presentar, yo las entrevisté a sus pastores, a los líderes, las líderes que me invitaron allí, y muchas de sus contestaciones yo las mezclé con lo que estaba estudiando en la clase. El libro La Resurrección de María Magdalena fue muy importante en este trabajo que voy a compartir con ustedes. En aquel momento no sé si ya estaba en español, como me acabo de enterar hoy que ya está en español, pero yo lo leí en inglés. Y el otro libro que fue muy importante en este trabajo que voy a compartir, lo escribió Elizabeth Schuster Fiorenza, que escribió un libro que se llama In Memory of Her, que significa en memoria de ella. Como una teóloga dijo hoy ya, esa mujer que ungió los pies de Jesús, bueno, en Lucas no está esa palabra, se la quitaron, pero en los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, me parece que son los dos, que Jesús dice, déjenla tranquila, eso que ella ha hecho será recordado por siempre, ¿verdad? Entonces de ahí es que viene el título, en memoria de ella. Esta primera obra, que se llamaba Hospitalidad Perturbadora, que de hecho, déjenme decirles, descubrí en el proceso que la piña es símbolo de hospitalidad y que María Magdalena, nuevamente nos estamos refiriendo a la mujer que no tiene nombre y que se ha confundido con María Magdalena, le llaman la reina de la hospitalidad, así que yo en honor a ella me compré una plantita de una piña y la puse en el altar, en mi espacio sagrado para hoy, para reflexionar en cómo ella es la reina de la hospitalidad. Y por eso esta obra se llama La Hospitalidad Perturbadora, una proclamación encarnada para el Jueves Santo. Tiene 4 escenas. En la primera escena, básicamente se está leyendo el texto de Juan 13. El texto de Juan 13 es la historia de cuando Jesús está lavándole los pies a los discípulos, que ocurre justo después de que María, la de Betania, le unge los pies a Jesús. Juan 12, María, la de Betania, le unge los pies a Jesús. Juan 13, Jesús le unge los pies a los discípulos. Entonces, yo traigo esto a la realidad, no reencarnando o dramatizando el texto bíblico, aunque sí lo dramatizamos. Está una persona leyendo Juan 13 cuando entra una bailarina y a través de danza, sin decir palabra, interrumpe y hace las acciones, interrumpe la lectura bíblica y hace las acciones que hizo Jesús con sus discípulos y que María de Betania hizo con Jesús, de interrumpir y lavarle los pies a las personas. La segunda escena, hay otra persona, otra actriz que está representando a María Magdalena y le habla a esa primera actriz. Esa primera actriz, que es la bailarina, se llama la María Silente. Yo le puse así, la María Silente. Así que María Magdalena le habla a la María Silente, que es la que no tiene nombre, la que le ungió los pies a Jesús. Hablan entre ellas
de cómo la tradición las confunde. Y yo me imaginé como el texto bíblico, y esto lo hice basado en el libro del Satames de las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo, que cuando ella dice, bueno, cuando llegamos al final, y Lucas precisamente dice que María Magdalena y otras le servían de sus bienes a Jesús, yo dije, bueno, ¿y si esta persona que le ungió los pies a Jesús era una de esas? Tal vez María Magdalena y esta persona que no sabemos su nombre, que yo le puse de nombre María Silente y eventualmente muchas mujeres, tal vez ellas se conocían entre sí. Así que yo las puse a hablar y ellas empiezan a recordar cómo la tradición las puso juntas como si fueran una sola persona, pero empiezan a recordar cuando ellas caminaban juntas con Jesús a donde quiera que Jesús iba, según el texto de Lucas 9 nos indica. Y las pone a ellas, a ambas, ahí en la última cena de Jesús, porque también sabemos, muchos biblistas y nos han dicho que en esa última cena de Jesús debió haber habido probablemente mujeres y niños, aunque en el texto nos habla de los discípulos, realmente, pues, como sabemos también por el mismo texto, no contaban, literalmente no contaban, no contaban a las mujeres y a los niños. Así que muy probablemente, si hubo una última cena de Jesús, fue una cena comunitaria. Así que yo me imaginé que estas dos mujeres hablaban entre ellas, caminaban detrás de Jesús, eran ambas discípulas de Jesús y estuvieron allí presentes cuando la última cena y cuando Jesús, por lo tanto, lavó los pies de sus discípulos. En la tercera escena viene una niña que yo le llamo María joven, la joven María, y ella nuevamente hace lo mismo, interrumpe el diálogo que tienen la María Silente y la María Magdalena, y interrumpe ahí y les trae agua, porque ella les dice, ustedes llevan hablando mucho rato, tú estuviste bailando, eso parece que, me imagino que estás cansada, que tienes sed, les trae agua, está pendiente a sus necesidades físicas corporales. Y en esos momentos, esa interrupción hace que María la Silente se convierta en la moderna María Silente. Y María Magdalena se convierte en la moderna María Magdalena. Y entonces esas tres personas, las tres mujeres, le demuestran hospitalidad a la congregación, dirigiendo la congregación en lo que yo empecé a llamarle el ritual perdido. No son palabras mías, son de Elizabeth Schulze Fiorenza, el ritual perdido, que está en el libro En memoria de ella, de que hubo un ritual que la iglesia no lo puso en los libros de los rituales, y fue precisamente el de esta mujer que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y los lavó. Eso es lo que Elizabeth Schulze Fiorenza argumenta, ¿no? Que hay un ritual perdido. Entonces, yo, para terminar la obra, estas tres mujeres dirigen a la congregación en hacer un lavatorio, pero un lavatorio de manos en lugar de pies. Y luego, y lo hacen básicamente sin palabras, modelando la acción. Y ellas lo hacen entre sí, después lo empiezan a hacer con las primeras personas que están sentadas en las bancas y simplemente con una invitación a haz como se te ha hecho. Entonces la gente es invitada a lavarse las manos unos a otros. ¿Por qué cambié de pies a manos? Porque en el contexto, según la investigación que yo hice, ¿verdad? Toda investigación es incompleta, pero la que yo hice está basada en 3 libros con 3 perspectivas diferentes, pentecostal, evangélica cristiana y evangélica católica romana, evangélica cristiana y pentecostal, 3 libros que hablan del lavatorio de pies. Basado en todas esas cosas, yo continúo o expando el argumento de Elizabeth Schulze Fiorenza pensando, pero es que sí, esas acciones que esa mujer que no sabemos su nombre hizo, está ritualizado.
es el lavatorio de pies. Y ella le llama el ritual que se busca o el ritual perdido, y yo adopto ese título para hacer este lavatorio de manos, porque en aquel tiempo se acostumbraba mucho, o era uso y costumbre lavarse los pies antes de comer. Y en nuestro entorno es uso y costumbre lavarse las manos antes de comer. Lo otro que es uso y costumbre, que yo hago la comparación en aquel tiempo, en el primer siglo, en el Mediterráneo, esa era una costumbre de hospitalidad, el lavarle los pies a las personas invitadas. Y en nuestro contorno, especialmente en Estados Unidos de América, la costumbre de la hospitalidad, cuando los invitados llegan, la costumbre es pedirles la chamarra, la chaqueta, pedírsela y ponerla, ¿verdad?, en un gancho, en el armario, mientras están ahí con nosotros. En algunos hogares, y ahora más porque estamos en medio de la pandemia del COVID, se sugiere que se quiten los zapatos, ¿verdad? Que el acto de hospitalidad es tenerle un lugar donde puedan quitarse los zapatos. Y yo tengo una amiga que extiende esa hospitalidad a tenernos listas mediecitas o de esas zapatitas de tela que se usan en los hospitales. Pues si no te quieres quitar los zapatos, pues ponte esta cubierta por encima. O si te quitas los zapatos y no tienes medias, te puedes poner medias en calcetines, le dicen en algunos países. Así que por eso es que yo cambié de los pies a las manos. Pero fue bien interesante porque lo que aprendimos, una de las muchas cosas que aprendimos fue que cuando uno hace lo que hicieron en el texto, es bien diferente que cuando uno cuenta la historia del texto o que cuando uno la dramatiza de nuevo. ¿Qué quiero decir con eso? Esta mujer bailarina interrumpió la lectura bíblica. Ella entró antes de que la lectura bíblica terminara. La mujer que ungió los pies de Jesús interrumpió un momento de comensalidad. Ellos estaban hablando y ella llegó y ella no era invitada. Interrumpió la conversación. Entonces, lo que pasó en la congregación fueron exactamente las reacciones de las personas que estaban ahí la primera vez. Hubo personas que se quedaron en silencio, ¿verdad? En el texto se dice que hubo algunos de los personajes se quedaron en silencio, incluyendo a Jesús, que vino a hablar más tarde, pero mientras ella estaba haciendo lo que estaba haciendo, Jesús estaba calladito, disfrutándolo muy bien. Eso es otro tema. Y hubo otros que lo que hicieron fue juzgarla, y lo juzgaron a los dos, ¿no? Decir, mira esta, pecadora la ciudad, y él ni cuenta se da, no sabe quién es ella. Hubo gente que se puso, bueno, ahí también en la historia bíblica hubo gente que se indignó y se ofendió porque qué desperdicio ese perfume. Bueno, en la iglesia pasó lo mismo. Hubo gente que se ofendió de que se interrumpiera la lectura bíblica. Y hubo gente que se quedó calladita como si nada estuviera pasando, y hubo gente que por el contrario disfrutó de lo que estaba pasando, porque entendieron la Biblia de una manera diferente. La idea de tener a una niña al final, de hecho la niña al final es quien dirige la comunión. Vino precisamente de las entrevistas a las pastoras, porque identificamos entre las tres comunidades, la niñez es una comunidad muy excluida en nuestras congregaciones. Pensamos que Dios no habla a través de los niños y niñas. Yo no pienso así porque yo tuve el privilegio y la bendición de tener un pastor que sí me escuchaba, el reverendo José Roberto Colón Rodríguez, a quien sigo honrando siempre que tengo la oportunidad, por haberme dado las oportunidades que me dio de ser lideresa en la iglesia, de participar en las obras de teatro que él escribía y que las escribía como sermones. Y también a mis padres, especialmente a mi mamá, que conversaba conmigo y me hacía preguntas y escuchaba mi razonamiento, aún a muy corta edad. Pero no fue por mi experiencia que escogimos una niña para hacer esa María Silente moderna. Fue por las experiencias de las personas en las congregaciones donde se presentó, que identificamos, las pastoras y yo, que en efecto estas son comunidades que nosotras, las personas cristianas, marginalizamos, que no les escuchamos, por eso son silentes. Y darles esa oportunidad de ser quien dirija la mesa,
porque esa mujer silente, de la cual no sabemos el nombre y a la cual se asume que era prostituta porque era pecadora de la ciudad, pues ella hizo el acto de hospitalidad más grande en el texto según Lucas 8. Y ese es la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, es el acto de comunión más grande que tiene la comunidad cristiana. Y entonces nos pareció un buen paralelo esta desconocida que es transgresora, que perturba la comensalidad con su propia hospitalidad, que según Jesús, cuando interpreta sus acciones, dice que es mejor hospitalidad que la de quien invitó, pues entonces es una niña quien representa ese papel. Y a mí me gusta más conversar, así que si tienen cosas que decir, por favor, pónganlas ahí, que a mí me las pasan. Si tienen preguntas sobre esta primera obra de teatro, también me las pasan. Nuevamente, se llama Hospitalidad Perturbadora. La presentamos en un Jueves Santo, básicamente porque el drama en sí es un argumento de que a Jesús se le ocurrió eso porque ella lo hizo con él. Si María de Betania le lavó los pies a Jesús, y en el próximo capítulo Jesús le lava los pies a los discípulos. Pero nosotros, con lentes de género, con una perspectiva de género, vemos bien diferente, interpretamos bien diferente el acto de Jesús y el acto de ella. Me pueden decir, no, él no estaba imitándola a ella, porque eso era uso y costumbre, todo el mundo hacía eso. Esa era uso y costumbre, lavarse los pies cuando uno llegaba a la casa. Era uso y costumbre lavarse los pies antes de la cena. Sí. Y entonces, ¿por qué cuando lo hace una mujer decimos, oh, ella está preparándolo para la sepultura, oh, ella está demostrando arrepentimiento? Pero cuando lo hace él decimos, oh, él está demostrando mucho amor, oh, él está demostrando humildad. No leemos igual las mismas acciones porque ella es mujer y él es hombre. Y bueno, podemos decir, pues claro, porque él es Jesús. Pues sí, él es Jesús, pero no era, en aquel momento era un hombre, ¿verdad? La construcción de Jesús, el Cristo, como hijo de Dios, tuvo un poquito más de tiempo en llegar. Y entonces, tan temprano como se pusieron por escrito estas historias, definitivamente la desigualdad está ahí. Lo que me lleva a la segunda historia que quiero compartirles a ustedes, que es a quién el Papa está imitando cuando besa los pies de una persona. Voy a compartir mi pantalla por un momentito con ustedes. Bueno, esa es la pregunta de introducción. ¿A quién está imitando el Papa cuando le besa los pies a las personas? En la tradición católica romana, el lavatorio de pies es bien común y se hace en Jueves Santo. En la otra tradición que practica muchísimo el lavatorio de pies son los menonitas. Entonces, ahí está una foto del Papa Francisco dándole un beso en los pies a una persona que está encarcelada. La presentación como tal yo la titulé María Magdalena, la presencia de María Magdalena en los rituales del lavatorio de pies. En el tiempo, cuando yo creé esto, como les dije, yo estaba en segundo año de la universidad y ahora ya terminé mi segundo año como profesora en un seminario teológico y donde doy clases de predicación y adoración. Pues yo hice un análisis de los evangelios que mencionan lavatorio de pies. En Mateo y en Marcos, esta mujer realmente el ungüento que ella echa, lo echa en la cabeza de Jesús. Entonces, y no es agua, es ungüento. Así que me fijé entonces en Lucas 7, Juan 12 y Juan 13. Juan 12 tampoco hay lágrimas, eso no hay agua. Juan 13 y 1 Timoteo 5. Los tres que tienen agua son Lucas 7, Juan 13, 1 Timoteo 5. Pero Lucas 7 es el único que tiene el beso de los pies. Y es el único que usa el verbo touching. Y tiene la palabra amar 3 veces. Pero siempre hablamos de amar en Juan 13. Cuando hablamos de Lucas 7, hablamos de la penitente arrepentida, la que estaba pidiendo perdón. Pero el texto mismo dice que lo que ella estaba haciendo era un acto de amor, tal y cual lo que Jesús estaba haciendo en Juan 13,
cuando Él instituye el nuevo mandamiento, que es que se amen como yo los he amado, que fue la razón por la que dijimos, haz a otros como te hemos hecho a ti. Y fue un acto sencillo, simbólico, pero realmente la realidad de todo eso es demostrar amor, demostrar un amor apasionado que está dispuesto a decir, yo preferiría estar en la cruz para que tú no tuvieras que pasar ese dolor, como dijo Raquel esta mañana. Entonces yo lo que estaba alegando era usando una metodología de performance, que no tiene traducción al español esa palabra, en su forma técnica de lo que hace el performance, que es cuando una persona hace unas acciones frente a otra, esas acciones se transfieren como conocimiento corporal. Pues María Magdalena, como le llama la tradición, pero realmente esa mujer arrepentida o perdonada por Jesús en Lucas, que es la misma, que no es la misma, pero que hace las mismas acciones, en Juan 13, hacen esas acciones, ¿no? Y luego Jesús las hace después, y luego los discípulos, Jesús se lo hace a los discípulos, esta mujer se lo hace a Jesús, Jesús se lo hace a los discípulos se lo hacen a los líderes religiosos, y los líderes religiosos se lo hacen a los monarcas y a los reyes, ya para la Edad Media, y al día de hoy todavía estamos practicando el ritual de lavatorio de pies. Y yo utilizo también esta comparación entre que hace Jesús mismo en el texto, ¿no? Que el agua para lavarle los pies a Jesús se convierte o viene de las lágrimas de la mujer, ¿no? Entonces hay un paralelo ahí. Ella lava los pies con sus lágrimas, Jesús lava los pies con agua. Ella le besa los pies, Jesús no le besó los pies a los discípulos, pero ella le pasa ungüento en sus pies, en otros evangelios le pasa un ungüento en la cabeza, pero luego ella le seca los pies a él con su cabello, él le seca los pies a ellos con una toalla que se pone en la cintura, lo podemos interpretar así. Pero bueno, de ahí, y eso lo saqué de una obra de arte que nos enseñaron en la clase, pero de ahí también viene esta idea de cómo la presencia de ella todavía está en el ritual, porque su cabello está siendo simbolizado en la toalla, porque sus lágrimas están siendo simbolizadas en el agua que se utiliza para lavar los pies. Así están estas dos historias relacionadas desde mi punto de vista, usando metodologías que no son de interpretación bíblica, no son de interpretación homilética, ni de teoría homilética, son de antropología cultural, del estudio de lo que hace la acción humana cuando otros seres humanos la están viendo con sus ojos. Y así es como yo veo que se cumple la teoría de los estudios religiosos, que dice que los rituales se componen de prácticas normales que son actuadas o dramatizadas de una manera diferente. Entonces, las prácticas comunes, en este caso era de lavatorio de pies, era, como dije, de hospitalidad o de higiene, que se hacía antes de comer. Y se ritualizó, se hizo de manera diferente por esta mujer que no tiene nombre, que le lavó los pies a Jesús antes de comer, como un acto de hospitalidad, pero justo en el momento que se hacía por higiene. ¿Dónde está el beso? Como mencioné, solamente está en Lucas 7. Y por lo tanto, yo concluyo que cuando el Papa está besándole los pies a alguien, realmente está imitando a esta mujer, de la cual no llamamos el nombre, que le está dando besos a Jesús en los pies, porque Jesús no besó los pies de sus discípulos. Así que esa es la segunda pieza que quería compartir con ustedes. No tengo esta obra escrita ni publicada, lamentablemente. Ustedes la están viendo en vivo y a todo color. Esta es la primera publicación. Y solamente, tal vez escribí un libreto para cuando lo presenté, pero tenía como 15 minutos para presentar en clase. Y bueno, esos son otros 20 pesos. Me quedan 2 piezas más. No voy a abundar tanto en esas 2 piezas, pero las voy a mencionar. Estas 2 piezas que ya hablé fueron en abril del 2015. En un año después, exactamente en el aniversario, sin que yo lo planificara de esa manera, yo recluté a 3 personas y ellas representaron
el ritual que yo creé, que le puse de nombre el ritual perdido. Entonces, ahí yo lo que hice fue que yo tomé el libro de rituales que usamos en la iglesia presbiteriana, que llamamos el libro de Common Worship, The Book of Common Worship, el libro de adoración común. Y yo dije, bueno, si lo hubiesen ritualizado, ¿cómo sería? Y traté de usar el mismo estilo que se usó para ritualizar pues la comunión, por ejemplo, o el bautismo, que también tienen paralelos de historias en el Nuevo Testamento. Y creé 2 versiones diferentes de cómo sería, y estas 3 mujeres que, no las están viendo, pero se las puedo enseñar rapidito para que las vean. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Ahí, yo espero que las puedan ver. Esas 3 compañeras de estudiantes en la Escuela de Teología de Vanderbilt University, que está en Nashville, Tennessee, están leyendo el libreto que yo escribí. Algunas de ellas colaboraron sus líneas también. Y esa presentación, interesantemente, comienza con ellas con togas. Si ven un pedacito ahí en el piso, hay un pedacito de una tela negra, ellas empiezan frente a la mesa con togas, como si fueran profesoras o como si fueran sacerdotisas. Y con una música que trata sobre la mujer extraña de los libros de Proverbios, a la que también se tilda como de prostituta. Ellas se quitan, al ritmo de esa música, se quitan la sotana, y luego pasan a la parte de atrás de la mesa y dirigen ese ritual nuevamente de lavatorio de manos. Y ahí está como se veía en este otro lado la mesa preparada, y como ven la puse entre los símbolos del bautismo, que son el agua y la jarra, y los símbolos de la comunión, que son la copa y el plato. Entonces, entre esas 2 cosas puse un pequeño baldecito, ¿verdad? Como simbolizando un balde grande de agua que usaríamos para lavar los pies, pero que ese día utilizamos para lavar las manos. Y la próxima pieza que creé después de eso, ya estamos ahora en abril del 2016, la próxima pieza fue la de mi disertación. Quiero decir que de la disertación original. A mí se me hace mucho más fácil sintetizar ideas, aun cuando esas ideas son teóricas, académicas, escolásticas, como le quieran llamar, del cerebro, del área cognitiva del ser humano. Se me hace mucho más fácil sintetizar a través del arte. Y mientras estuve estudiando el doctorado, yo sintetizaba a través del arte y luego tenía que tratar de escribirlo, la razón por la que no he publicado lo que acabo de decir. Aparte de que no me lo creyeron, la primera vez yo presenté lo que les dije a ustedes, yo lo presenté en 2 o 3 foros académicos de compañeros teólogos, y me dijeron que yo estaba equivocada. Y bueno, eso frustra a cualquiera, ¿verdad? Y si no estoy equivocada, pues no lo publiqué. Ahora yo pienso que sí, que el argumento es válido y que simplemente pues estaban encajonando mi argumento. Pues claro, si uso las herramientas de interpretación bíblica tal vez no encaja, pero cuando usamos las herramientas de antropología cultural, pues sí tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Pero cuando yo estaba haciendo la disertación, como se me hace más fácil sintetizar ideas a través de las obras de teatro, según yo iba leyendo, realmente lo que venía a mi cabeza era una obra de teatro. Los conceptos eran personajes en una historia, pero esta obra de teatro está bien cerca de mi corazón, y en ella yo logro presentar los conceptos abstractos que yo trabajo en mi disertación a través de cuerpos humanos y sin palabras, que es lo opuesto que lo que hace la academia. Cuando la academia me pedía que yo usara más palabras y palabras rebuscadas, palabras técnicas, con toda la intención de que gente normal, común y corriente no pueda entender, porque esto es para los expertos, yo decidí no usar palabras excepto por una frasecita que el actor que representa a los 2 personajes principales decía al principio. La obra comienza con este aparentemente predicador,
un actor varón, con toda la intencionalidad de que fuera varón. Él se para con una toga litúrgica frente a la audiencia y como si fuera un robot, comienza a decir: yo hablo, por lo tanto predico. Yo predico, por lo tanto hablo. Es mi manera sutil, subversiva, de burlarme de la Ilustración, que fue el momento en donde la filosofía se enfocó en que el ser humano es ser humano por su capacidad de pensar. Yo pienso, por lo tanto soy. Y si no tengo capacidad de pensar, pues no soy. Y yo estaba todavía pienso que hay una relación en esa conexión que hicieron de yo pienso y yo soy en términos de filosofía, y esta conexión que han hecho las teorías homiléticas de hablar y predicar, como si no se pudiera predicar sin palabras. Y eso era lo que yo estaba buscando. Yo quería demostrar que sí se puede predicar sin palabras. El único ejemplo que yo podía tener hasta el momento eran personas haciendo pantomima, pero muchas personas no consideran eso predicación. Pero, para resumir, esta obra, que se suponía que fuera la presentación de mi tesis doctoral, terminó no siéndolo, pero sí se presentó la obra. Se llamaba Palabras y Carne. Palabras es el nombre de un personaje, carne es el nombre del otro personaje. Se llamaba Palabras y Carne Enredados. Y un actor varón representaba a los dos personajes. Tuve que hacer esto porque al principio en los ensayos, cuando eran dos personas representando los dos personajes, la gente, sobre todo gente blanca, interpretaba: palabras son la gente blanca, carne son la gente racializada, para usar las palabras que usó Mónica antes que yo, muy bien usada, porque no nacemos con raza, se nos impone una raza. Dije, no va a funcionar porque no van a entender el concepto. La realidad es que ahora mismo ustedes están viendo mi carne y están oyendo mis palabras. Y cada ser humano tiene carne y tiene palabras. Yo no sé todavía de palabras que salgan de una persona muerta. Yo sé de palabras que han salido de un cuerpo que parece estar muerto cuando una persona está en trance, incluso en trance bajo arrebatamiento del Espíritu Santo. Pero yo digo, si no hay cuerpo, no hay vida. Quiere decir que se murió la persona. Y aún cuando tenemos cuerpo, o sea, el cuerpo se queda aún después que se va la vida, ¿verdad? Pero no de la otra forma. No tenemos pensamiento, no tenemos voz, no tenemos palabras sin cuerpo. Entonces, esos dos personajes tienen una lucha, ellos están luchando por el poder durante el momento de la predicación, porque Palabras quiere predicar y pretender que carne no existe. Carne se revela y toma la palabra, usa su cuerpo para deletrear la palabra amor, pero nadie le entiende porque no está usando palabras, así que se va y busca compañeras en la lucha y trae a profetas. Trae al profeta Jeremías, trae a la profetisa Juana de la Cruz, no Sor Juana Inés de la Cruz, sino Madre Juana, la abadesa de España en los años 1400. Trae a Brie Newsom, que es una activista afroamericana, que unos cuantos años atrás bajó la bandera de la bandera confederada de un poste. Y María Magdalena, pero les recuerdo, yo estoy usando aquí realmente MM como María Magdalena o muchas mujeres, y me refiero a esa mujer que ungió los pies de Jesús y que no sabemos su nombre. Pues ella trae toda esa gente y vienen como si fuera una protesta política, una marcha para reclamar sus derechos. Y acuérdense que es el mismo actor representando carnes y palabras, así que Carne llega a reclamarle a Palabras, que se quedó representado por la toga litúrgica en el piso, y
tienen una lucha. Finalmente la lucha escala hasta ser una lucha física. Palabras trata de ahogar a Carne y en esa pelea ¿cómo se llama la cosa esta que se ponen así los pastores? La estola litúrgica se abre y de dentro de la estola litúrgica salen seis estolas litúrgicas y cada una de ellas tiene 2 colores. Y ante esa revelación, el predicador no sabe qué hacer con sí mismo y es María Magdalena quien salva la situación, le invita a sentarse, invita a todos los profetas a sentarse alrededor de ese predicador y ponen la Biblia en el centro y tienen un ritual comunitario que yo le pongo en la última escena como si fuera un picnic. Ella literalmente trae una bolsa de picnic, yo no sé cómo le dicen allá, ¿cómo se dice en español? Discúlpenme que soy puertorriqueña y hablamos Spanglish, y sobre todo porque vivo en Chicago y mi trabajo casi siempre es en inglés. Pero ella trae como emparedados en un bulto y reparte emparedados y jugo de uva y no decimos nada, es todo en silencio, pero se creó un momento sacramental. Y se invita a toda la congregación, los actores se ponen de manera tal que se forma un círculo completo, porque ya la audiencia estaba en un semicírculo, los actores se sientan en un semicírculo, se forma un círculo completo en donde comparten alrededor de la Biblia el pan y el jugo de uva. Así que es un momento sacramental. Esa es la última que quería compartir con ustedes. Ya estamos a destiempo. Estoy mirando si hay alguna preguntita por aquí. Les doy las gracias a los que han hecho comentarios para afirmar el trabajo que hemos hecho. Yolanda Rosas de León me da las gracias por la reflexión sobre María Magdalena. Hola Dios, sí, ahora. Rocío Morfin Otero dice, muy linda tu mirada hacia María Magdalena, gracias. Y Víctor Manuel Ortega Rivera dice, el contexto de interpretación de las mismas acciones realizadas por 2 actores diferentes da pie a una relectura más rica de los gestos de la presencia del reino. Muy interesante. Gracias, Iris de la Rosa, se dice pasadía. Sí, entonces la obra termina en un pasadía, que quien está sirviendo a la mesa es María Magdalena, las muchas mujeres que han sido silenciadas por el patriarcado eclesiástico son quienes sirven el pan y el jugo de uva, sirviendo al mismo predicador que se da cuenta que tiene cuerpo, no solamente palabras, y que estas 2 partes siempre han estado ahí en conjunto con toda una, de hecho, las estolas litúrgicas se sientan en un orden estratégico de manera tal que desde la audiencia aparece un arco iris para abrir espacios inclusivos a personas no solamente racializadas, sino que han sido marginalizadas o minoritarizadas como minorías sexuales, entre comillas. Quiero aclarar que una cosa que aprendí desde entonces es que hoy, si yo fuera a publicar ese drama hoy, que sí lo tengo por escrito, aunque no tiene palabras, pero está escrita los movimientos corporales que deben hacer los actores, yo cambiaría y sacaría la Biblia, la sacaría del centro, porque hoy día mi pensamiento y mi afirmación como persona cristiana y como ministro de la palabra de los sacramentos es que la palabra con P mayúscula, y esto le doy gracias a Agustina Lubi que me ayudó, su teología me ayudó a llegar a esta conclusión. La palabra no es la Biblia, o sea, la Biblia, y yo sabía que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y que está mezclada con palabras de seres humanos, pero en la obra de teatro yo visualmente puse la Biblia en el centro porque mi definición en aquel momento de predicación centralizaba la Biblia. Sin embargo, ahora, gracias al término que aprendí de Agustina Lubi, aunque yo creo que me aclaró que ella no es la que se lo inventó, pero fue a través de ella que lo aprendí, bibliolatría, cuando adoramos la Biblia, en vez de al Dios vivo del cual la Biblia da testimonio, entonces estamos haciendo lo mismo.
yo creo que en el centro está la divinidad, la fuerza creadora de todo lo que es y que existe, y que Jesús de Nazaret y que la Biblia y que cada predicador lo que hace es dar testimonio de haberse encontrado, como lo hizo María Magdalena, con el Cristo resucitado. Muchas gracias por haber compartido conmigo, por haber escuchado todas estas explicaciones. Gracias por tu corazoncito, que tiene mis colores favoritos de rosa y amarillo. Nina Torres Vidal, muchísimas gracias por estar escuchando a todas las personas. Y si tienen preguntas, síganla escribiendo ahí, que yo siempre las puedo ver después y volver a escribirles. Gracias, Gloria, por el emoji y tu afirmación positiva. Nos veremos dentro de 9 minutos con la próxima presentación, que viene de parte de Elizabeth y Anita, que representan el podcast de Las de Magdala. El podcast de Las de Magdala. Así que ellas tienen todo un programa en podcast dedicado en honor al legado de María Magdalena, y dentro de 9 minutitos estaremos compartiendo con ustedes esta presentación de Elizabeth y Anita.